Buenas tardes. El tema de la teórica de hoy es lípidos. Vamos a definir a estos lípidos, los vamos a clasificar y a mencionar sus principales propiedades funcionales. Vamos a desarrollar las características físicas y químicas. También vamos a ver aceites y grasas comestibles. También hablaremos brevemente de las grasas aplicadas a la industria. Los métodos de cocción, básicamente frituras y salteados, y desarrollaremos las reacciones de deterioro y las consecuencias de estas reacciones en los sistemas alimentarios. Las grasas y los aceites forman parte de una gran familia química que denominamos lípidos. Y es muy importante determinar las funciones en los sistemas alimentarios. Una de estas funciones tiene que ver con las texturas. Esto lo vimos en las primeras clases, cuando hablamos de evaluación sensorial, vimos atributos de texturas, y en el caso de los lípidos hablamos de la capacidad para aportar plasticidad y suavidad. Aportan mayor plasticidad y permiten ablandar preparaciones como por ejemplo los amasados, las masas quebradas, preparaciones que tienen que ver más que nada con pastelería, y esto se debe a que estos lípidos impregnan estos alimentos y debilitan la estructura de esas masas. El ejemplo claro de esto son las masas quebradas. Pero también los lípidos constituyen un medio que nos permite calentar los alimentos por encima del punto de ebullición del agua. Pensemos que cuando nosotros hacemos una fritura superamos los 180 grados. Y esto permite también obtener una textura diferente. Por este motivo, los alimentos tratados con baño de fritura tienen una textura crujiente. Esto se debe básicamente a la deshidratación de la superficie de ese alimento. Otra de las funciones de los lípidos es la de estabilizar emulsiones. Estos lípidos sabemos que no se mezclan con el agua, entonces resultan adecuados para crear barreras o membranas o películas cuya función es precisamente desempeñada por los fosfolípidos. Es decir, estos fosfolípidos son necesarios para estabilizar estas emulsiones. Un ejemplo de emulsiones es la salsa mayonesa. Y por último tenemos el aporte de sabor y de color. En el caso del sabor, provienen básicamente de hidrocarburos por acción del calor y la deshidratación, y además los procesos de oxidación se generan sustancias como aldehídos y cetonas, que son sustancias que aportan mucho sabor a estos alimentos, y en el caso del color, aportados precisamente por compuestos de naturaleza lipídica como son los carotenoides. Definimos a los lípidos como un grupo de biomoléculas heterogéneas, es decir, que son moléculas que intervienen en la estructura y en el funcionamiento del organismo, ya sean como macromoléculas, en el caso de los lípidos compuestos, o como monómeros. Los monómeros son, por ejemplo, los ácidos grasos que componen estos lípidos. ¿Qué características tienen? Principalmente que son insolubles en solventes orgánicos polares, como por ejemplo el agua, la acetona, el alcohol, es decir, que son sustancias hidrófobas. Y por el contrario, son solubles en solventes orgánicos no polares, como por ejemplo el tolueno, el benceno, el cloroformo. Pero en la cocina existe también una especie de parentesco químico con algunos lípidos en los cuales sí pueden disolverse, como es el caso de los pigmentos carotenoides. Por ejemplo, el betacaroteno de la zanahoria, el licopeno del tomate, la clorofila, son todos compuestos de naturaleza lipídica, es decir, que tienen una cola lipídica y por lo tanto pueden colorear las grasas durante la cocción. Es decir, si nosotros cocinamos algunos de estos pigmentos, ¿sí? Estos pigmentos vegetales de naturaleza lipídica en un medio lipídico, pueden solubilizarse, ¿sí? O pueden pasar al medio de cocción debido a su naturaleza lipídica.
Y además decimos que son sustancias de peso molecular relativamente bajo, pero son sustancias, si bien no son sustancias poliméricas, se asocian espontáneamente para crear estructuras de mayor peso molecular. Por este motivo decimos que se consideran macromoléculas. Un ejemplo de esto: durante la cocción, estos lípidos van a sufrir determinadas reacciones en cadena de deterioro. Dentro de estas reacciones de deterioro nos encontramos, por ejemplo, con la producción de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, durante la cocción, van a empezar a aumentar en número y mientras se realice el proceso de cocción a altas temperaturas, y además tenemos otros factores involucrados, como por ejemplo el oxígeno molecular, reacciones de hidrólisis, es decir, rupturas de triglicéridos que forman parte de estas grasas, van a generar mayor cantidad de ácidos grasos libres. Y estos ácidos grasos libres van a empezar a asociarse y cuando se asocian generan sustancias de peso molecular elevado. Por eso decimos que se asocian para formar estructuras de mayor peso molecular. Bueno, vamos a hablar de la composición de estos lípidos. Los lípidos están constituidos por cadenas de átomos de carbono. Además, presentan átomos de hidrógeno. Estos hidrógenos sobresalen de esta cadena de carbonos. Es decir, que por cada átomo de carbono se pueden formar 4 enlaces con otros átomos. 2 de estos enlaces van a ser con otros 2 carbonos, porque van a formar una cadena. Y los otros 2 enlaces se van a formar con los hidrógenos. Esta estructura de las cadenas de carbono tiene una consecuencia principal y tiene que ver con que los lípidos no se pueden disolver en el agua, ¿sí? Dijimos que eran hidrófobos, que debido a este enlace carbono-hidrógeno, que no es polar, no permiten que estos lípidos se disuelvan, a diferencia del agua, que formaban enlaces de tipo hidrógeno-oxígeno, que sí era polar. Por tal motivo, estas uniones carbono-hidrógeno que no son polares ni para los ácidos grasos, ni para las cadenas de ácidos grasos, ni para los lípidos en conjunto. Vamos a ver por qué es importante conocer y qué características le aportan esta estructura a estos lípidos. Cuando se mezcla una molécula de agua con una molécula que es polar, ¿sí? Con una molécula de lípido que es no polar, decíamos que no se unen, es decir, no se mezclan. ¿Por qué? Porque las moléculas polares forman puentes de hidrógeno entre ellas, en cambio las largas cadenas de lípidos no forman puentes de hidrógeno, sino que se unen por medio de enlaces mucho más débiles, que son los puentes de Van der Waals. Entre las dos moléculas, en lugar de unirse, lo que van a hacer es segregarse, es decir, se van a repeler. Y los aceites, es decir, estas grasas, van a minimizar la superficie de contacto y se van a juntar, es decir, a minimizar la superficie de contacto con el agua, lo que van a hacer es juntarse y generar moléculas o glóbulos más grandes. Otra de las características que tiene que ver con esta constitución está relacionada con las moléculas de carbono e hidrógeno. Estas moléculas son de naturaleza oleosa y viscosa, y esto es consecuencia precisamente de los muchos enlaces débiles que se forman entre este carbono y este hidrógeno. Por este motivo son menos densas que el agua, por eso decimos que flotan, es decir, que se ubican por encima del agua, porque las moléculas de agua que formaban puentes de hidrógeno, estos puentes estaban tan empaquetados y tan estrechamente unidos a esas moléculas de agua que resultaban más densas. Por otro lado, decimos que los lípidos también pueden contener fósforo o nitrógeno. Y esta estructura forma, por ejemplo, sustancias más complejas, como es el caso de las sustancias hidrofílicas, como los fosfolípidos o como los esfingolípidos, es decir, que este nitrógeno puede formar una base nitrogenada y el fósforo puede dar lugar a la formación de un grupo fosfato
que van a formar parte, por ejemplo, de estos fosfolípidos. Esto, repito, lo vamos a encontrar en los lípidos complejos o compuestos. Tenemos dos formas de clasificar a los lípidos. Una de ellas es según el grado de saponificación y la segunda es según el grado de complejidad de la molécula. Si hablamos del grado de saponificación, nos vamos a encontrar con lípidos saponificables y con lípidos no saponificables. Los saponificables son aquellos lípidos que poseen al menos un ácido graso en su estructura y debido a esta propiedad pueden formar jabones cuando un ácido graso entra en contacto con el calcio del medio. Dentro de estos lípidos nos encontramos con los simples, que pueden ser acilglicéridos o ácidos grasos, y ceras. Los acilglicéridos están formados por una cadena de carbono, contienen hidrógeno a ambos lados de estos átomos de carbono y tienen un extremo que es un extremo ácido que es el grupo carboxilo. Y en el caso de las ceras hablamos de ésteres de ácidos grasos que se combinan con un alcohol monocarboxílico. Estas ceras, vamos a ver más adelante, son compuestos que se encuentran principalmente en vegetales, tienen una función protectora y estructural. Con respecto a los lípidos saponificables complejos, son sustancias polares, es decir, que poseen carga, y dentro de estos tenemos dos tipos. Aquellos en los cuales está presente el glicerol, la molécula de glicerol, que son por ejemplo los fosfolípidos, y aquellos en los cuales el glicerol fue sustituido por un alcohol, como es el caso de los esfingolípidos o la esfingosina. Y también nos encontramos con otros que que están formados por una combinación de glúcidos y lípidos, ¿sí? Que denominamos glucolípidos, que también son complejos y saponificables. Dentro de los no saponificables son lípidos que, a diferencia de los anteriores, no poseen ácidos grasos en su estructura y debido a eso no pueden formar jabones. Y acá nos encontramos con tres grupos. El grupo de los terpenos, que son derivados de hidrocarburos, sobre todo del isopreno. Dentro de esto nos encontramos con los aceites esenciales, con las vitaminas liposolubles, ¿sí? Por ejemplo, el tocoferol, con los carotenos. También tenemos los esteroles. Los esteroles o esteroides son hidrocarburos policíclicos, como el esterano. Y en este grupo nos encontramos con el colesterol y con su antagonista, que es el fitosterol. También están los ácidos biliares y la vitamina D. Y el otro grupo es el grupo de los eicosanoides, que son derivados de ácidos grasos eicosanoicos, principalmente el araquidónico. Y en este grupo encontramos a las prostaglandinas, a los tromboxanos, es decir, son compuestos funcionales, participan en las respuestas del organismo frente a factores de la inflamación. Además, regulan factores como por ejemplo la presión sanguínea y los factores de la coagulación. La otra clasificación de lípidos es según el grado de complejidad de la molécula. Entonces acá nos vamos a encontrar por un lado con los lípidos simples y por el otro con los lípidos complejos. Los lípidos simples van a estar representados principalmente por los ácidos grasos que vimos anteriormente. Estos ácidos grasos o acilglicéridos eran moléculas formadas por cadenas de carbono. Cada carbono contenía 2 átomos de hidrógeno a ambos lados. En general están formados por entre 4 y 20 átomos de carbono, cada ácido graso. Presentan siempre un número par de átomos de carbono. Y además presentan un grupo funcional. Dijimos que tenían un extremo, un grupo ácido en el extremo, que era el grupo funcional carboxilo. Y este grupo ácido es el que se une al glicerol para formar glicéridos. ¿Qué glicéridos vamos a encontrar en la naturaleza? Diglicéridos, triglicéridos. Generalmente la mayoría de los alimentos está compuesto por triglicéridos. Por eso es importante tener en cuenta que
estos glicerol o esta glicerina se va a unir a este grupo ácido para la formación de estos diglicéridos o triglicéridos. Dentro de los lípidos simples nos encontramos con los ácidos grasos saturados. Decimos que un lípido está saturado cuando su cadena de carbonos está completamente saturada de átomos de hidrógeno, es decir, que está llena hasta el límite de su capacidad. Estos ácidos grasos saturados pueden ir de 4 a 26 carbonos y la característica fundamental es que además no presentan dobles enlaces. En general son sólidos a temperatura ambiente, se encuentran fundamentalmente en grasas de origen animal, a excepción del coco. El coco es un alimento de origen vegetal y tiene mayor cantidad de ácidos grasos saturados. Una de las características de los ácidos grasos saturados es su alto punto de fusión a medida que aumenta el largo de la cadena de carbonos. Es decir, cuanto más larga es la cadena de carbonos, más alto va a ser este punto de fusión o esta temperatura de fusión. Estos ácidos grasos pueden ser de cadena corta, si tienen menos de 10 carbonos, o de cadena larga. Dentro de los ácidos grasos de cadena corta nos encontramos, por ejemplo, con el butírico, es un ácido graso de 4 carbonos, y el caproico de 6 carbonos, que se encuentran en los productos lácteos. Son ácidos grasos muy volátiles, se encuentran fundamentalmente en la manteca y son los que le aportan este sabor y el aroma característico a esta manteca. También nos encontramos con el ácido graso caprílico. El caprílico tiene 8 carbonos y el cáprico, que tiene 10 carbonos, que se encuentran fundamentalmente en la leche de cabra. Y dentro de los ácidos grasos saturados de cadena larga encontramos el mirístico, que es un ácido graso de 14 carbonos. Se encuentra presente en grasas animales y en vegetales, pero fundamentalmente en grasa animal. En el caso de las grasas vegetales se encuentran en el aceite de coco. Después tenemos el ácido palmítico. El palmítico tiene 16 carbonos. Se encuentra en productos cárnicos y en lácteos. Y el estiárico de 18 carbonos es muy abundante en las grasas animales y en grasas vegetales se encuentra en muy bajo porcentaje. Otra característica importante de los ácidos grasos saturados tiene que ver con su estabilidad frente a la oxidación. Son mucho más estables que los ácidos grasos insaturados, pero si bien son estables, cuando se aplica calor y cuando la temperatura sobrepasa los 180 grados, estos ácidos grasos sufren reacciones de deterioro, sobre todo reacciones oxidativas, y generan precisamente disminución de la calidad de ese producto y por lo tanto de los alimentos que se cocinan en estas grasas. Los ácidos grasos insaturados contienen de 10 a 24 átomos de carbono y el término insaturación nos hace pensar en la presencia de dobles enlaces. Es decir, que tienen uno o más dobles enlaces entre los átomos de carbono a lo largo de la cadena. De esta manera, estos átomos de carbono con dobles enlaces solo les queda unirse por un solo enlace al átomo de hidrógeno. Y este es un dato importante, porque el doble enlace abre un espacio desprotegido de átomos de hidrógeno en esta cadena de carbonos. De esta forma, los átomos de carbono quedan expuestos a otras moléculas reactivas que pueden romper la cadena en fragmentos muy pequeños y muy volátiles. Y una de estas moléculas reactivas es el oxígeno atmosférico. Pensemos que la incorporación de este oxígeno va a causar un deterioro en el sabor de los alimentos que contienen estos ácidos grasos. Otras moléculas reactivas pueden ser la molécula de agua o también átomos metálicos que pueden provenir de los alimentos y que también provocan acidez. Por este motivo decimos que los ácidos grasos insaturados son mucho más propensos al deterioro, es decir, son menos estables. Por esto es importante conocer la presencia de estos dobles enlaces y el grado de insaturación.
Además, los ácidos grasos insaturados se dividen en grupos que llamamos omega. Estos se van a clasificar según la ubicación del doble enlace, es decir, según la posición de estos dobles enlaces, contando desde el extremo opuesto al grupo ácido, es decir, contando desde el extremo opuesto al grupo carboxilo. En la imagen inferior podemos ver un ácido graso de tipo omega 3, que es el ácido linolénico, y vemos cómo el doble enlace se ubica en el carbono 3. Y también podemos ver un ácido graso del tipo omega 6, que es el ácido linoleico, y vemos cómo el doble enlace se ubica en el carbono 6. Es decir, estos ácidos grasos omega van a constituir lo que nosotros denominamos ácidos grasos esenciales. Sabemos que estos ácidos grasos esenciales no pueden ser sintetizados por el organismo, por lo tanto hay que incorporarlos con la ingesta. Otro factor importante, que lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, tiene que ver con el punto de fusión de estos ácidos grasos insaturados. A medida que aumenta el número de dobles enlaces, el punto de fusión de estas grasas disminuye. Y esto es importante porque también va a determinar el comportamiento y la estabilidad de estos ácidos grasos cuando apliquemos calor. En esta imagen observamos una publicación de la Universidad de Harvard sobre la conformación de las principales grasas y aceites comestibles. Y acá lo importante es que podamos ver que los alimentos no están formados por un solo tipo de ácidos grasos, sino que por el contrario son combinaciones de ácidos grasos, tanto saturados como insaturados. Esto lo vamos a ver obviamente en diferentes porcentajes o en diferentes proporciones. Por ejemplo, hablábamos del aceite de girasol, decíamos que era un aceite de tipo poliinsaturado del grupo de los omega 6, pero este aceite de girasol también tiene en pequeños porcentajes grasas saturadas, en mucha menor proporción que los ácidos grasos insaturados, pero vamos a ver que la mayoría de los alimentos presenta los distintos ácidos grasos. Y esto es muy importante porque esto va a determinar el comportamiento y la estabilidad de ese alimento, sobre todo, como mencioné anteriormente, sobre todo en los procesos de cocción. Cuando nosotros apliquemos calor, el porcentaje o el predominio de determinados ácidos grasos va a determinar el comportamiento y la estabilidad de esos alimentos. Continuamos con lípidos simples. En este caso vamos a hablar de los glicéridos. Cuando hablamos de glicéridos nos referimos a ésteres formados por un glicerol que va a estar unido a uno, dos o tres ácidos grasos. Según el número de ácidos grasos que se unan a la molécula de glicerol, existen tres tipos de acilglicéridos. En el caso de los monoglicéridos, presentan una molécula de glicerol y un solo ácido graso. Si hablamos de diglicéridos, vamos a tener un glicerol y dos ácidos grasos. Y generalmente, tanto los monoglicéridos como los diglicéridos se encuentran presentes en las membranas de los glóbulos grasos. Se utilizan además como sustancias emulsionantes, es decir, que en la mayoría de los casos forman moléculas anfilíticas y además son precursores de moléculas más grandes como son los triglicéridos. O sea, tanto los mono como los diglicéridos, ambos son precursores de triglicéridos. Estos triglicéridos, además de ser los más abundantes en la naturaleza, representan los principales constituyentes de las grasas y de los aceites de los alimentos. Podemos ver en la imagen de la derecha la estructura de un triglicérido y vamos a observar que a este glicerol se van a unir tres ácidos grasos diferentes. En el primer caso tenemos el ácido graso palmítico, que es un ácido graso saturado. En el segundo caso tenemos el ácido esteárico, que también es un ácido graso saturado. Y en el tercer caso tenemos un ácido graso insaturado, como es el oleico. Como mencionamos anteriormente, los alimentos que consumimos habitualmente son mezclas de distintos tipos de ácidos grasos y de distintas proporciones de ácidos grasos. En un alimento, esto va a determinar que este alimento sea líquido o sólido a temperatura ambiente, es decir, que la consistencia de este alimento dependerá además de la composición de ácidos grasos que contiene.
El último de los lípidos simples está constituido por las ceras. Como ya lo mencionamos anteriormente en la primera clasificación, las ceras son ésteres de un alcohol monocarboxílico de cadena larga con un ácido graso y desempeñan una función protectora principalmente en los vegetales. Se ubican en la superficie de las hojas de los tallos o de los frutos, forman una estructura denominada cutina y lo que hacen es aportar brillo a estas hojas o tallos y desde el punto de vista funcional protegen a estos vegetales del ataque de microorganismos. Como vimos en la primera clasificación, dentro de los lípidos complejos podemos encontrar moléculas que se pueden asociar a los lípidos. Estas moléculas pueden ser proteínas o carbohidratos y de esta manera van a formar glucolípidos o lipoproteínas. Además, dentro de los lípidos complejos encontramos unas sustancias que ya conocemos porque lo vimos en las primeras clases cuando hablamos de agentes emulsionantes, que son los fosfolípidos. Estos fosfolípidos están formados por un glicerol esterificado con una molécula de ácido fosfórico y unido a una base nitrogenada. Estas estructuras van a formar lo que se llama la cabeza polar o extremo hidrófilo, mientras que los ácidos grasos van a constituir la cola hidrófoba o extremo no polar. Uno de los fosfolípidos más abundantes es la lecitina, que se encuentra presente en la yema de huevo y que representa aproximadamente 1/3 de los lípidos de la yema. Y cuando hablamos de fosfolípidos, hablamos de moléculas que poseen una propiedad funcional muy importante que tiene que ver con su capacidad emulsionante, es decir, gracias a su naturaleza anfilítica permiten hacer mezclas entre el agua y la grasa. Como ejemplo alimentario nos encontramos a las salsas emulsionadas, por ejemplo la salsa mayonesa o la salsa holandesa. Los fosfolípidos además son los principales constituyentes de la doble capa lipídica de la membrana celular. Y acá tenemos que hacer una diferenciación en cuanto a su ubicación en esta doble capa. Se ubican en conjuntos, en dos conjuntos. Uno de los conjuntos orienta sus cabezas polares hacia el interior acuoso, el otro conjunto orienta hacia el exterior acuoso y las colas de ambos grupos se encuentran mezcladas en el centro de la membrana. El poder emulsionante de los fosfolípidos se basa en su capacidad para rodear a las gotas de grasa, orientando su cola hacia estas gotitas y las cabezas polares que tienen carga eléctrica hacia la fase acuosa. De esta forma van a crear una especie de escudo sobre estas gotas y van a hacer que esta emulsión resulte mucho más estable. Por tal motivo se denominan moléculas de superficie o estabilizantes de superficie. Además de su naturaleza biológica y de su propiedad funcional emulsionante, los fosfolípidos tienen una función antioxidante y esto aporta protección a los lípidos que los contienen. Y con respecto a los lípidos complejos, como son las lipoproteínas o los glicolípidos, que también los mencionamos en la primera clasificación, decíamos que contienen grupos carbonilos o grupos de naturaleza polar, como pueden ser alcoholes, y esto le permite solubilizarse en moléculas polares como el agua. Y también nos encontramos con los esteroides que los mencionamos en la primera clasificación, como es el caso del colesterol, fitosterol, y las vitaminas, por ejemplo las vitaminas liposolubles, las sales biliares, bueno, también los mencionamos y ya hablamos de su composición. Bueno, ahora vamos a hablar de la saturación y la consistencia de estos lípidos y de por qué es tan importante conocer la estructura y el grado de saturación para determinar que la consistencia de una grasa sea sólida o líquida a temperatura ambiente. La saturación tiene importancia en el comportamiento de estas grasas, porque los enlaces dobles, es decir, cuando hablamos de ácidos grasos insaturados que presentaban dobles enlaces en su estructura, estos enlaces influyen y alteran la geometría y la regularidad de la cadena del ácido graso. De esta manera influyen las propiedades físicas y químicas de esa grasa. Un ácido graso saturado va a ser
un ácido graso regular, va a ser un ácido graso lineal, va a tener una estructura ordenada y esto va a permitir estirarse y quedar completamente recto. Observemos en la diapositiva la imagen que se encuentra en la parte inferior, donde tenemos una grasa saturada, es el ácido estiárico, eh, contenido por ejemplo en la manteca, y vemos que este ácido graso presenta esta cadena de carbonos lineal y sin dobles enlaces. La estructura geométrica de este ácido graso va a ser lineal, ordenada. Y esto va a permitir que cuando se asocie con otro ácido graso saturado, esta asociación sea mucho más firme, mucho más fuerte entre ellos. En cambio, un ácido graso insaturado que presenta un doble enlace, por ejemplo, en la imagen tenemos una grasa insaturada como el ácido graso linoleico, presente en los aceites, principalmente en los aceites vegetales, y vamos a ver que este doble enlace le agrega una torcedura a la cadena de carbonos. Es decir, que cuando estos ácidos grasos insaturados se unan o traten de aproximarse, va a haber menos aproximación entre sus moléculas, porque esta torcedura va a hacer que las interacciones entre dos ácidos grasos o más ácidos grasos sean interacciones mucho más débiles, porque el acercamiento entre ellos es mucho más difícil. Y esto es importante porque esto va a determinar el punto o la temperatura de fusión de estos ácidos grasos. Es decir, un ácido graso insaturado necesita menos temperatura para separar estos ácidos grasos que los contienen. Por eso, cuanto más dobles enlaces tenga, es decir, cuanto más torceduras tenga ese ácido graso, el punto de fusión va a ser más bajo. En cambio, los ácidos grasos saturados, que se pueden aproximar y unir con mayor facilidad, van a necesitar más temperatura para separar estas moléculas. Es decir, necesito más calor para separarlos porque los enlaces son mucho más fuertes, son uniones mucho más fuertes que le aportan menos movilidad. Entonces vamos a necesitar una temperatura mucho más alta. Por eso es que el punto de fusión de estas grasas es mayor. Dentro de las características físicas y químicas de los lípidos nos encontramos con la primera, que es el polimorfismo. Es una propiedad que favorece la formación de cristales de diferentes formas y tamaños. En este caso, las cadenas de ácidos grasos, al disminuir las temperaturas, se van a alinear y van a formar una estructura compacta y ordenada que llamamos cristal. Cada cristal va a tener un tamaño y una orientación determinada, y esto también va a influir sobre la textura, sobre la consistencia de esa grasa y además sobre el punto de fusión. El orden cristalino interno de los ácidos grasos va a definir el punto de fusión de esa grasa y además se va a percibir de una manera diferente en la boca cuando degustamos estos alimentos. El proceso de polimorfismo implica en primer lugar la extracción de calor y al extraer calor disminuye la dinámica molecular, lo cual provoca el acercamiento de estas moléculas. Y cuando la distancia entre ellas disminuye, las fuerzas débiles no polares, que decíamos que eran las uniones de tipo Van der Waals, provocan la unión y la formación de ese cristal. Si los triglicéridos que van a formar este cristal son simples, es decir, que están formados por un solo ácido graso, la interacción va a ser mucho más fuerte y va a dar lugar a un empaquetamiento mucho más compacto, por lo que se va a formar un solo tipo de cristal. Pero si los triglicéridos que forman estos cristales son mixtos, es decir, que contienen varios ácidos grasos, ese empaquetamiento va a ser más heterogéneo y por lo tanto los ácidos grasos van a tener diferentes características en cuanto al tamaño, la insaturación, la isomería, y de esta forma lo que van a hacer es obstaculizar el alineamiento y van a producir la formación de más de un tipo de cristal. A pesar de la complejidad, en cada lípido siempre va a predominar un grupo de triglicéridos y son los que van a determinar a su vez el tipo de cristal amorfo que se produce. Nosotros decíamos que las grasas no estaban formadas por un solo ácido graso, sino que tenían en su composición
diferentes ácidos grasos, tanto saturados como insaturados, pero generalmente existe lo que se llama el predominio de un triglicérido. Y estos son los que determinan el tipo de amorfo que se va a producir, es decir, el tipo de cristal que va a formar. Continuando con polimorfismo, vamos a ver los diferentes tipos de cristales que podemos encontrar. Decíamos que el estado cristalino hace referencia a cómo ha cristalizado esa grasa. Entonces existen tres tipos de cristales. Los cristales de tipo beta son los cristales más grandes y son los más estables. Son aquellos que están constituidos por triglicéridos homogéneos y son aquellos que además presentan un punto de fusión alto. Entre estos cristales nos encontramos con el aceite de oliva, el coco, el aceite de girasol. Nos encontramos también con la manteca de cacao, con el aceite de maíz. Pero además encontramos otros tipos de cristales como son los beta prima, que son de un tamaño intermedio y que se inducen a la formación de estos tipos de cristales cuando existe una mezcla más heterogénea de triglicéridos, es decir, tienen una composición más heterogénea. También presentan otro punto de fusión, presentan un punto de fusión intermedio y como ejemplo de estos cristales beta prima nos encontramos con la margarina, con el aceite de palma, con los ácidos grasos de la leche, ¿sí? La grasa de la leche presenta en su mayoría, cuando cristaliza, este tipo de cristales. Y después nos encontramos con los más pequeños. El último tipo de cristales son los alfa, que son los más pequeños y transparentes, son cristales mucho más tersos, mucho más suaves. Tienen un alto grado de desorden en su estructura, es decir, sus cadenas de ácidos grasos se orientan al azar y de esta manera no presentan gran empaquetamiento, es decir, al orientarse de una manera desordenada, no se encuentran empaquetados. Entonces son cristales muy inestables y generalmente se transforman en cristales beta prima. Como regla general, vamos a decir que mientras más semejantes, es decir, cuanto más homogéneos son los triglicéridos que componen estos cristales, más grandes van a ser estos cristales y más estables. Y de esta manera van a formar los cristales de tipo beta. Otra característica física y química de los lípidos es su punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la cual funden los cristales de un lípido, es decir, que va a entregar energía a ese sistema. Y ya hemos mencionado el punto de fusión cuando hablamos del grado de saturación de un lípido. Este punto de fusión va a determinar la consistencia de la grasa, es decir, que sea líquida a temperatura ambiente, que sea un sólido plástico o un sólido rígido. La mayoría de las grasas no tiene un punto de fusión definido. En realidad funden gradualmente en lo que se denomina un rango de temperaturas. Es decir, a medida que aumenta la temperatura, los diferentes tipos de ácidos grasos que componen esa grasa funden y de a poco comienzan a debilitar toda esa estructura. Por este motivo no vamos a manejar un único punto de fusión. Van a ver en las diapositivas siguientes que tenemos un cuadro con los diferentes tipos de grasas y un valor aproximado de temperatura de fusión. Es importante identificar los factores a tener en cuenta para determinar el punto de fusión de un lípido. Entre estos factores encontramos, por ejemplo, la longitud de la cadena de carbonos. A mayor longitud de la cadena de carbonos, mayor va a ser el punto de fusión. Y esto va tanto para los ácidos grasos saturados como para los insaturados. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un ácido graso saturado de 18 carbonos, como puede ser el esteárico, que funde a 69 grados centígrados. En cambio, tenemos otro ácido graso saturado, pero de 14 carbonos, como puede ser el mirístico, que funde a 54 grados centígrados. Acá vemos que cuanto más larga es esta cadena de carbonos, mayor va a ser la temperatura de fusión. También es importante el grado de insaturación. En este caso, ya mencionamos cómo influye la presencia de dobles enlaces en el punto de fusión de una grasa.
dijimos que a mayor cantidad de dobles enlaces, menor va a ser el punto de fusión. Por ejemplo, el ácido graso linolénico, que tiene 3 dobles enlaces, funde a menos 11 grados centígrados. En cambio, el oleico, que tiene solo un doble enlace, es decir, que es un ácido graso monoinsaturado, funde a 13 grados centígrados. También vamos a mencionar la configuración molecular de los triglicéridos. Si son grasas de tipo simples, decimos que el punto de fusión es mayor. Y en el caso del polimorfismo también es importante. Los cristales alfa tienen menor punto de fusión y en el caso de los cristales beta son los que tienen un punto de fusión mucho mayor porque son los cristales más grandes y los más estables. Con respecto a la isomería, vamos a decir que la configuración trans tiene un punto de fusión mayor que la cis y esto está relacionado con lo que mencionamos anteriormente, es decir, con la estructura de las moléculas. Las moléculas lineales eran fácilmente empaquetadas o encerradas en los cristales, mucho más que las moléculas que tenían dobles enlaces, es decir, con aquellas moléculas que se doblaban. Bueno, vamos a ver en la siguiente diapositiva los principales ácidos grasos con los datos de su estructura, es decir, del largo de la cadena, de la ubicación de los dobles enlaces y lo que les mencioné al inicio de la diapositiva, es decir, cómo se determina este punto de fusión o esta temperatura de fusión aproximada de acuerdo a esa estructura y a esas características de los ácidos grasos. Otra característica física y química de los lípidos es el punto de humo o la temperatura de humo. El punto de humo se define como la menor temperatura en la cual aparecen productos gaseosos volátiles de la descomposición de esta grasa o aceite. A esta temperatura aparecen compuestos indeseables, como es el caso de una sustancia que se denomina acroleína. Esta sustancia, además de ser muy irritante de las mucosas, puede producir un sabor desagradable y un olor desagradable en los alimentos. Los aceites vegetales refinados comienzan a humear alrededor de los 230 grados. En el caso del aceite de maíz, el aceite de girasol, el de cártamo, el de maní, el de soja, el de palma, todos tienen una temperatura de humo de 230 grados aproximadamente. Los aceites de coco, por ejemplo, comienzan a humear a una temperatura de 177 grados, es mucho más baja, y el aceite de oliva extra virgen a los 160 grados. En el caso del aceite de oliva, cuanto mayor es la refinación, mayor va a ser esta temperatura de humo. Es sumamente importante conocer el punto de humo de una grasa de un aceite, porque constituye un indicador de la resistencia térmica de esta grasa. Me va a indicar cuál es la máxima temperatura a la cual puedo llevar esa grasa o ese aceite para cocción sin que se descomponga. Existen factores que influyen en la temperatura de humo y uno de esos factores es la presencia de ácidos grasos libres. El punto de humo depende del contenido inicial de ácidos grasos libres. Cuanto más bajo sea el contenido, más estable va a ser esa grasa y por lo tanto más alto va a ser su punto de humo. Los niveles de ácidos grasos libres suelen ser más bajos en aceites vegetales que en las grasas de origen animal y además suelen ser más bajos en grasas y aceites nuevos que en aquellos que ya fueron utilizados. La presencia de monodiglicéridos también modifica la temperatura de humo, así como también otros componentes que puede llegar a tener esta grasa, como es el caso de los emulsionantes, la presencia de proteínas, de carbohidratos. Por lo tanto, la presencia de alguna de estas sustancias generan una modificación en el punto de humo, es decir, esas grasas comienzan a humear a temperaturas más bajas que en el caso de las grasas puras. El exceso de agua en la grasa también modifica la temperatura de humo debido a que provoca rancidez y el aumento de la temperatura a su vez hidroliza los triglicéridos. Entonces estos triglicéridos al hidrolizarse, es decir, al romperse la molécula,
lo que hacen es liberar ácidos grasos y por lo tanto aumenta el contenido de ácidos grasos libres y de esta forma la temperatura de humo disminuye. La utilización repetida de un aceite también genera una disminución de la temperatura de humo. Cada vez que se utiliza un aceite se produce acumulación de productos, sobre todo productos de descomposición, porque siempre van a quedar partículas del alimento contenidas en ese aceite. Entonces, cuanto mayor cantidad de partículas tiene ese aceite, más bajo va a ser su temperatura de humo. La utilización de recipientes poco profundos o de gran superficie de contacto o que contengan metales catalizadores como el hierro, esto también va a modificar la temperatura de humo. Va a generar mayor oxidación de los ácidos grasos libres y por lo tanto la temperatura de humo va a disminuir. Esto nos está indicando que la presencia de cualquiera de estos factores genera una disminución en la temperatura de humo. Podemos pasar de una temperatura de humo de 230 grados a una temperatura de 160. Y esta reducción es muy importante porque va a generar no solamente un deterioro en esa grasa o en ese aceite que estamos utilizando para cocción, sino también en los alimentos que se están elaborando y que se están cocinando en ese sistema. En cuanto a los métodos de cocción en medio lipídico, vamos a ver dos métodos de cocción. El primero es el baño de fritura. En el baño de fritura vamos a ver que el alimento queda completamente sumergido en esa grasa, en ese aceite. Es un método de cocción completo, se utiliza una temperatura mayor a 180 grados y la transferencia de calor se da por convección, es decir, el alimento se cocina por medio de corrientes de convección. Este alimento puede estar o no cubierto con una envoltura. En el caso del salteado es un método de cocción incompleto o parcial. La transferencia de calor se va a dar por conducción. Pensemos que el alimento se cocina por contacto de un recipiente lubricado con una capa de aceite o grasa. Y generalmente para este método de cocción se utilizan piezas pequeñas. Y estas piezas pequeñas se van revolviendo, se va moviendo permanentemente este recipiente durante todo el proceso de cocción para que dicha cocción se realice de una manera pareja. Cuando cocinamos un alimento por baño de fritura, además de buscar la cocción completa del alimento, también buscamos minimizar la absorción de grasa del medio y además generar características organolépticas deseables. Es decir, buscamos una textura crocante. Esto se logra mediante el proceso de deshidratación de la superficie de ese alimento y también por medio de la reacción de Maillard. Todo esto genera mayor palatabilidad y el alimento puede conservar mayor humedad en el interior. Entonces, en un alimento tratado por fritura, buscamos generar una costra crocante y retener la mayor cantidad de humedad posible dentro de ese alimento. También tenemos que tener en cuenta el aceite ideal para realizar una fritura. Este aceite debe ser termoestable, es decir, que debe ser resistente a altas temperaturas para evitar la producción de ácidos grasos libres. También debe tener contenido de ácidos grasos mono y poliinsaturados, vitamina E y otros antioxidantes como pueden ser algunos agentes quelantes. Pero siempre el objetivo principal de un baño de fritura es disminuir el deterioro de ese aceite o esa grasa y de esta manera también disminuimos la producción de compuestos indeseables en el alimento que estamos cocinando en ese medio. En este cuadro encontramos una clasificación orientativa de las temperaturas de fritura para la cocción de algunos alimentos más comúnmente utilizados o consumidos, dependiendo de la composición de este alimento y del espesor. Por ejemplo, para aquellos alimentos que tienen mayor espesor, como puede ser una suprema de pollo, vamos a optar por una temperatura que va entre los 135 y los 160 grados. Para piezas más pequeñas, como pueden ser algunas piezas
de vegetales o de frutas previamente cocidas, vamos a optar por una temperatura entre 160 y 180 grados. Y para los alimentos de poco espesor, son aquellos alimentos mucho más pequeños y que en general no tienen una envoltura, como es el caso de las papas fritas, podemos optar por el aceite a una temperatura de 180 grados. Recordemos que esta es la temperatura inicial, es decir, nosotros debemos llevar este aceite a esta temperatura. Cuando alcance esta temperatura, recién ahí se introduce el alimento y en una primera etapa, esa temperatura al introducir el alimento que está a otra temperatura, va a bajar un poco la temperatura de este sistema y posteriormente va a recuperar esa energía, ese calor, y la idea es mantenerlo a esta temperatura constante durante todo el proceso de cocción. Durante el baño de fritura se producen transformaciones tanto en el alimento como en el cuerpo graso. Cuando sometemos un alimento a la cocción por fritura, lo primero que hacemos es colocar el aceite en un recipiente, aplicamos calor hasta que alcance la temperatura indicada o deseada para la cocción de ese alimento. En primer lugar, se produce la deshidratación externa de ese alimento por acción de las altas temperaturas. Y posteriormente va a formarse una costra que en conjunto con el vapor de agua generado en el interior del alimento, recordemos que los alimentos contienen agua y el agua va a intentar escapar, es decir, cuando alcance los 100 grados se va a transformar en vapor y este vapor de agua va a impedir el ingreso de aceite al interior de ese alimento. Es muy importante tener en cuenta que solo la costra debe quedar impregnada con el cuerpo graso, con el aceite. El interior del alimento no debe contener grasa. El vapor generado además va a producir la hidrólisis de los triglicéridos y la liberación de ácidos grasos, monohidroglicéridos y glicerol. Por otro lado, se produce un efecto de oxidación. Recordemos que el recipiente va a estar en contacto con el oxígeno. Entonces va a ingresar aire, ingresa oxígeno, se forman hidroperóxidos que son muy reactivos y van a provocar la síntesis de aldehídos, cetonas y otras sustancias ácidas que van a aportar un olor característico. Además, se incrementa la viscosidad. Esto se debe a la producción de ácidos grasos libres que van a aportar un color oscuro a ese aceite y van a empezar a espumar por una disminución de la tensión superficial en ese sistema. Todo esto va a modificar la temperatura de ese aceite. Y como última etapa, llegamos a la cocción completa de ese alimento. Recordemos que el alimento debe contener una costra crujiente o crocante y debe mantener cierta humedad en el interior. Vamos a hablar de las reacciones de deterioro químico que se producen en los lípidos. Estos aceites que utilizamos para cocción sufren transformaciones que reducen el valor nutritivo y producen compuestos volátiles indeseables y además sabores desagradables. Las reacciones de deterioro son de tres tipos: la rancidez hidrolítica o también llamada lipólisis, la rancidez oxidativa y la polimerización. La lipólisis se debe a un aumento de la temperatura y esto además desencadena la acción enzimática de las lipasas. Pensemos que cuando freímos un alimento, el aceite caliente y el vapor de agua proveniente del interior de ese alimento reacciona con los triglicéridos, hidroliza a estos triglicéridos y se separa el glicerol de los ácidos grasos. Todo esto trae como consecuencia el aumento de la viscosidad de ese aceite, el aumento de contenido de ácidos grasos libres, el aceite se oscurece, se modifica la tensión superficial y hay más tendencia a formar espumas y esto además trae aparejado una disminución en la calidad de ese aceite. Es decir, todas estas transformaciones o reacciones de deterioro disminuyen la calidad de ese medio de cocción y por lo tanto esto repercute en el alimento. La otra transformación es la rancidez oxidativa.
se produce durante la cocción, pero también se produce durante el almacenamiento. Esto se debe a la introducción del oxígeno atmosférico. Es la única de las reacciones de deterioro que puede producirse durante el almacenamiento de los aceites. Este proceso va a generar la producción de hidroperóxidos, aldehídos saturados e insaturados, como el caso de la acroleína, cetonas. Todos estos compuestos son compuestos volátiles. En el caso de algunos sistemas alimentarios que pueden contener agentes leudantes, esto también puede desencadenar la oxidación, porque producen burbujas de dióxido de carbono y estas burbujas también generan este proceso de rancidez. Como consecuencia de la oxidación vamos a encontrar olor y sabor no deseado, oscurecimiento del aceite, también va a haber formación de espumas y mayor viscosidad. Y los factores que van a favorecer esta oxidación, vamos a ver la presencia de dobles enlaces, que también ya hablamos al inicio de la clase, el contenido de oxígeno, que también hablamos de la introducción del oxígeno. El contacto con gran cantidad de agua también favorece la oxidación, las altas temperaturas, como mencionamos, y el aumento de ácidos grasos libres. La última reacción de deterioro es el proceso de polimerización. En este caso, el proceso está dado por la unión de radicales libres entre sí o con ácidos grasos para formar polímeros lineales cíclicos. La producción de hidroperóxidos formados por la oxidación se descomponen rápidamente formando compuestos de bajo peso molecular. Y a partir de estos compuestos se generan oligómeros de mayor peso molecular. Entre estos compuestos encontramos además triglicéridos cíclicos y polímeros de triglicéridos. Todo esto va a producir moléculas de mayor tamaño, también va a haber mayor viscosidad en ese sistema, se va a formar espuma. Y si al finalizar esta fritura retiramos el aceite y observamos pequeñas sustancias adheridas a las paredes del recipiente, podemos pensar que en este caso hubo formación de polímeros, es decir, que hubo producción de estas sustancias de alto peso molecular, por lo tanto hubo polimerización. En la siguiente diapositiva se observa en forma gráfica todas las transformaciones durante el proceso de fritura, tanto en el alimento como en el medio de cocción. Vamos a ver los factores que regulan la absorción lipídica. Vamos a ver que existen factores que dependen del alimento y otros que dependen del proceso. En cuanto a los factores que dependen del alimento, nos vamos a encontrar con la composición y la naturaleza de este alimento. Va a depender el contenido graso de este alimento. Si el contenido graso del alimento es bajo, hay mayor absorción de lípidos, es decir, que va a ingresar más cantidad de grasa a ese alimento. Pero por el contrario, si fuera elevado, estos lípidos van a migrar al medio de cocción. Los ingredientes que componen la preparación y la proporción de estos ingredientes también es importante. La presencia de varios alimentos en la preparación, por ejemplo, si estamos realizando una fritura que contiene una envoltura y en esta envoltura hay ingredientes como la harina, huevos, leche, pan rallado. Todas estas sustancias generan mayor absorción debido a la presencia de esta envoltura. Al aportar mayor volumen, es decir, aumenta el volumen, esto va a hacer que aumente la incorporación de grasa a ese alimento. Un caso particular es la presencia de fibra dietética. Esta fibra va a actuar como una barrera, es decir, va a actuar como un límite frente al ingreso del aceite hacia el alimento y al mismo tiempo reduce la pérdida de agua. Esto se debe a la formación de puentes de hidrógeno entre la fibra y las moléculas de agua. De esta forma la absorción de lípidos va a ser menor. Y el tamaño del alimento también es importante. Aquellos alimentos de mayor tamaño van a requerir más tiempo de cocción y por lo tanto va a aumentar la absorción de lípidos debido a que van a permanecer más tiempo sobre la fuente calórica.
En cuanto a la superficie de contacto del alimento, debemos tener en cuenta que a mayor superficie de contacto, mayor va a ser la absorción, pero es necesario considerar el tiempo transcurrido en la cocción, ya que pueden tener gran superficie de contacto, pero pueden cocinarse en un corto periodo de tiempo. Y en cuanto al estado del alimento, también es importante tener en cuenta si estamos realizando una fritura o un alimento congelado. Estos alimentos requieren más tiempo de cocción, ya que permanecen más tiempo sobre la fuente calórica hasta alcanzar la temperatura de cocción adecuada. Y dijimos que también teníamos los factores que dependen del proceso. Acá nos encontramos con la temperatura de cocción. A mayor temperatura inicial de cocción, menor va a ser la absorción de lípidos. Y por el contrario, a menor temperatura, mayor va a ser el tiempo de exposición de este alimento a la fuente calórica. Por lo tanto, si el alimento se cocina a bajas temperaturas, va a necesitar estar más tiempo en esa fuente calórica y por lo tanto va a absorber más cantidad de grasa. Y en cuanto al tiempo de cocción, reducir el tiempo de cocción es necesario para minimizar la absorción. Y esto va a depender de la temperatura, porque si esta temperatura es elevada, este tiempo de cocción va a ser más corto. Los consejos para realizar una buena fritura nos vamos a encontrar con algunos de los factores que fuimos viendo a lo largo de la teórica de hoy. Entre ellos utilizar siempre aceites termoestables, es decir, aceites con un alto punto de humo que puedan soportar temperaturas elevadas, que la proporción de aceite de alimento sea la adecuada, es decir, el alimento siempre debe quedar completamente sumergido en el aceite. Eliminar los restos de agua contenidos en ese alimento. Recordemos que la presencia de agua catalizaba las reacciones de hidrólisis. Utilizar recipientes profundos y de boca angosta. Esto dijimos que era para limitar el contacto con el oxígeno. La otra alternativa es utilizar una freidora. También se pueden utilizar recipientes con tapa, pero la desventaja de tapar el recipiente está en que el vapor de agua, en lugar de eliminarse, va a quedar contenida en esa tapa. Por condensación va a desprender esas gotas de agua nuevamente al medio de cocción y de esta manera ese agua va a catalizar más reacciones de hidrólisis. Otro de los puntos a tener en cuenta es no reutilizar el aceite y evitar el sobrecalentamiento de este aceite, es decir, utilizarlo varias veces y a altas temperaturas. Recordemos que esto aceleraban las reacciones de deterioro. Y no utilizar aceites que contengan restos de alimentos. A la hora de la conservación de los aceites, para que estos aceites conserven precisamente durante el almacenamiento sus propiedades físicas y químicas en perfecto estado, decimos que es importante almacenarlos, es decir, guardarlos alejados de la luz y siempre sus envases originales para que sean impermeables al oxígeno. Uno de los sistemas alimentarios que conocemos que contienen gran cantidad de contenido graso es la manteca. Según el Código Alimentario, se define como manteca al producto graso obtenido exclusivamente por el batido y amasado, con o sin modificación biológica, de la crema pasteurizada derivada exclusivamente de la leche. Es decir, por el batido y la inversión de esta crema de leche se obtiene este producto que posteriormente se somete a un proceso de amasado y desuerado. La materia grasa de la manteca debe estar exclusivamente constituida por grasa láctea y como sistema material esta manteca constituye un sistema heterogéneo de tipo coloidal, es una emulsión sólida de agua en grasa. Es importante tener en cuenta que la consistencia y la plasticidad de la manteca está dada por la combinación de triglicéridos que contiene en su estructura. Estos triglicéridos van a estar en parte en forma cristalina y en parte en forma líquida. Como
Características en cuanto al punto de humo, la manteca presenta un punto de humo muy bajo. Esto se debe al contenido de sólidos que presenta en su composición química. Este contenido está dado fundamentalmente por la presencia de proteínas. Estas proteínas a bajas temperaturas, a partir de los 65 grados, las proteínas lácteas comienzan a modificarse, desnaturalizan y coagulan, y esto determina que la manteca sea muy inestable a las altas temperaturas. Pero se puede obtener un sistema estable en la obtención de un alimento, de un producto que se denomina manteca clarificada o ghee. En la elaboración del ghee lo que se hace es someter esta manteca a la acción del calor y se retira esta fracción proteica, que es la que generaba esta inestabilidad en el sistema. Al retirar esta fracción proteica, lo que nos queda en ese sistema es únicamente ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden soportar altas temperaturas, es decir, es posible realizar la cocción de un alimento utilizando ghee como medio de cocción, y en este caso la temperatura de humo del ghee puede alcanzar hasta los 200 grados sin desestabilizarse y sin generar productos de descomposición. A nivel industrial se pueden utilizar otras grasas y aceites que se denominan shortenings. Estas grasas lo que hacen es provocar un cambio en la textura de los productos, generan masas mucho más blandas y generan una textura mucho más quebradiza. Esto se debe a el acortamiento de la red de gluten de esos sistemas. Se suelen utilizar en productos de pastelería y bollería, en la elaboración de chocolates, bombones, en la elaboración de cookies. Estos shortenings dijimos que limitan o acortan el desarrollo del gluten, por lo tanto van a generar esta textura quebradiza. Y estos shortenings además se caracterizan por ser grasas muy maleables, son emulsionables y poseen un amplio rango plástico. El intervalo plástico de una grasa es importante porque va a determinar la consistencia de esa grasa. Es decir, que esta consistencia va a depender de la relación entre el volumen de los cristales de esa grasa con el volumen de aceite. En el caso de los shortenings son grasas con un intervalo plástico mucho más amplio si los comparamos con la manteca o con el chocolate, que tienen un intervalo plástico corto. Esto significa que funden fácilmente y rápidamente en la boca y generan otra sensación bucal. Los shortenings también presentan un punto de humo mayor que la manteca y que la margarina, y su punto de fusión también va a ser mucho más elevado. Otro proceso utilizado a nivel industrial es la hidrogenación. En este proceso se incorporan átomos de hidrógeno a los puntos de insaturación de los ácidos grasos. Se realiza en los aceites refinados precisamente para saturar parcial o totalmente a estos ácidos grasos insaturados y generar isómeros trans. Esto incrementa el punto de fusión de estas grasas y mejora la estabilidad térmica, es decir, que son grasas mucho más estables a la oxidación. Para este proceso se requiere la presencia de un reactor que va a trabajar a altas temperaturas y bajo presión atmosférica, y también la presencia de un catalizador, que en este caso se utiliza el níquel. Recordemos que el proceso de hidrogenación resulta mucho más económico que la utilización de aceites líquidos y se sigue utilizando para la elaboración de sistemas alimentarios, como es el caso de la margarina. Bueno, vamos llegando al final de la teórica de hoy. Vamos con el último proceso industrial. Estos procesos los vemos brevemente porque ustedes lo van a desarrollar en otra asignatura. Por lo tanto, lo que hacemos es mencionarlos y ver algunas de las características principales, ya que estamos tratando el tema lípidos.
En el caso de la interesterificación, es un proceso enzimático en el cual se realiza un intercambio en la posición de los ácidos grasos entre los triglicéridos y es considerado una alternativa más saludable que la hidrogenación. Uno de los beneficios de este proceso es evitar el uso de catalizadores químicos. También permite obtener grasas con bajos niveles de saturación, ya que no generan isómeros trans, y aporta un nivel muy bajo de ácidos grasos libres. Además, minimiza la polimerización de los aceites y retiene mayor cantidad de sustancias antioxidantes. Por lo tanto, este proceso es una alternativa que permite mayor estabilidad térmica. Dejamos la bibliografía sugerida. Recuerden que la mayoría de los libros utilizados para la elaboración de las teóricas se encuentran digitalizados y cualquier inquietud pueden comunicarse con el cuerpo docente. Les dejo un saludo.